Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más en el espacio de la participación ciudadana, Urna de Cristal TV. Hoy dedicamos nuestro programa a presentarles una innovadora herramienta que ha desarrollado el Gobierno Nacional para saber cuáles son, dónde están las necesidades y las oportunidades de inversión social en nuestro país. John Jairo, muy buenas noches. Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los colombianos que nos ven en este espacio, en el espacio, el único quizás de la televisión colombiana en la que el Gobierno Nacional responde a las inquietudes de todos ustedes, de los colombianos. Y como lo decía usted bien, Andrea, se trata de un programa de mostrar una herramienta, el mapa social. Es una herramienta para identificar dónde están las necesidades y cómo se puede participar. Pero además del mapa social vamos a tener un programa de esos que son bien interesantes, que nos gusta tanto hacer, Andrea, y es precisamente porque toca unos temas esenciales para el gobierno, para el presidente Santos, y es el que tiene que ver con la lucha contra la pobreza, extrema y también con el tema de la reparación de víctimas. Todo esto que se hace a través del comando social que ha creado el Gobierno Nacional a través del Departamento de la Prosperidad Social. Así es, John Jairo, así que queremos invitarlos a que participen en nuestro programa a través de los diferentes medios en la página web www.urnadecristal.gov.co. En Twitter nos encuentran como @urnadecristal, la fanpage de Facebook, Urna de Cristal, y por supuesto en directo lo pueden hacer a través de nuestra línea gratuita nacional 018-091-9969 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. Bienvenidos, la urna está abierta. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Y para hablar esta noche en Urna de Cristal sobre los temas esenciales para el Gobierno Nacional, la lucha contra la pobreza extrema y entre otras la reparación a las víctimas, tenemos esta noche como invitados especiales una verdadera nómina de lujo. Primero al comandante de ese batallón social, al doctor Gabriel Vallejo, el director del DPS. Doctor Vallejo, muy buenas noches y gracias por dedicarnos este buen rato de domingo para hablar con los colombianos. John Jairo, muy buenas noches a usted, Andrea, buenas noches y especialmente a todos los colombianos que están ahora con nosotros, a mis coequiperas, a Paula Gaviria y Beatriz, y un gusto estar acá para poder hablar del que sin lugar a dudas es la creación de la herramienta más importante de los últimos años en el país para continuar en esa lucha incansable para reducir la pobreza del país. Muy bien, pues precisamente nos acompaña también la directora de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, la doctora Beatriz Linares. Doctora Beatriz, muy buenas noches y también a usted muchas gracias por dedicarnos este domingo. Y hacía rato no la teníamos aquí en Urna de Cristal. Es un gusto para mí estar con ustedes. Mil gracias. Muy bien, y nos acompaña también la directora de la Unidad Nacional para la Reparación Integral a las Víctimas, la doctora Paula Gaviria. Doctora Paula, muy buenas noches también, muchas gracias por dedicarnos este domingo y bueno, teníamos pendientes este programa a propósito que en los días anteriores se conmemoró pues el Día de las Víctimas. Gracias, John Jairo. Precisamente este programa también es una oportunidad para hacer un llamado a todos los colombianos y colombianas para que hagamos una contribución al proceso de reparación a víctimas que el gobierno colombiano ya ha avanzado significativamente y necesitamos es la colaboración de todos en este sentido. Pues muy bien, y antes pues de comenzar con la participación ciudadana, Andrea, ¿qué tal si les contamos a los colombianos lo del mapa social? Tengo entendido que Urna de Cristal ha preparado un material en ese sentido. Bueno, pues precisamente para contextualizar un poco de qué se trata esta innovadora herramienta que ha desarrollado el DPS, el Gobierno Nacional, pues les tenemos preparada la siguiente nota para que conozcamos un poco más del mapa social. Participa, la urna está abierta. El mapa social es una gran iniciativa. La verdad es la primera vez que podemos ver el aporte que hace el sector público, el aporte que está haciendo el sector privado, pero además identificado por cada lugar. Yo creo que es un gran aporte para los que hacemos gestión social en este país. Es muy importante porque es la primera vez que contamos con una herramienta que vincula inversión social privada con política pública. Esto es, le permite a las empresas tener un instrumento para evaluar sus decisiones de inversión social y contribuir así a los programas y proyectos que viene desarrollando el gobierno en todo el territorio, a nivel nacional, regional y local.
Con el fin de aumentar significativamente la inversión social en programas estratégicos, el Departamento para la Prosperidad Social DPS presentó una nueva herramienta informática que consolida la oferta y demanda de proyectos sociales en las diferentes regiones del país. El Mapa Social, una plataforma que contiene información de 11.500 proyectos sociales que se desarrollan actualmente en Colombia, así como indicadores de cada departamento en salud, educación, seguridad, demografía, nutrición, economía y cultura, entre otros. Desde la Universidad Externa de Colombia hicimos todo el levantamiento de información que correspondió principalmente a 4 productos. El primero, hacer una revisión de todos los proyectos y estrategias de responsabilidad social que vienen realizando las 500 empresas a nivel nacional, 50 fundaciones. El segundo, sistematizar los indicadores de desarrollo. El tercero, una identificación de artículos académicos que puedan servir de orientación a las empresas y a las distintas organizaciones. Y el cuarto, la identificación de 85 estudios de caso exitosos o intervenciones ejemplares que puedan también servir de modelo pues, a las distintas organizaciones. Cientos de empresas colombianas quisieran apoyar causas de responsabilidad social y no saben cómo hacerlo. El mapa social es la mejor manera de saber cuáles son y dónde están las necesidades. Cuando una empresa quiere impactar positivamente a la sociedad, tiene que hacerlo con sus servicios, por supuesto, con sus productos y servicios, pero también viendo cuáles son las necesidades que tiene el entorno donde está operando. Por eso todas las empresas hacemos responsabilidad social, no solamente porque es bonito hacerlo, porque está de moda, sino porque realmente le otorga legitimidad a nuestro negocio. Alrededor de 500 empresas y 100 fundaciones, además de las entidades del sector público y las organizaciones internacionales, se han unido a la iniciativa brindando apoyo e información. Es nuestra intención poder mostrar esta herramienta y este programa a otros países en la región, porque creemos que esto, adaptándolo a cada necesidad, se puede replicar y puede ser de beneficio para la región. La optimización de recursos y la inversión en proyectos de mayor impacto son otras de las ventajas que tiene el hacer uso de esta innovadora herramienta. Participa, la urna está abierta. Bueno, pues precisamente ese es nuestro tema de hoy en Urna de Cristal TV, el mapa social. Vamos a estar profundizando sobre cada uno de estos temas relacionados con esta herramienta de Internet que ha desarrollado el gobierno. Y para empezar, tenemos preguntas de los colombianos desde las calles de Colombia. Mi nombre es Yania Swan y quiero saber para qué sirve el mapa social de Colombia. Participa, la urna está abierta. Empecemos entonces con usted, doctor Vallejo, para que nos cuente para qué sirve esta herramienta. Janet, pues la herramienta tiene un sentido doble. La primera parte es una herramienta que le permite a las empresas privadas apoyar, aportar y desarrollar toda su fuerza en el tema de responsabilidad social con el fin de contribuir a que tengamos un país más justo, más equilibrado, más igualitario. Pero de otro lado, va a ser una herramienta fundamental para la población, de las personas con menores recursos, las personas que están en situación de vulnerabilidad, de desplazamiento, toda vez que lo que vamos a buscar con esta herramienta es lograr tener una mayor participación de estas empresas a nivel nacional. Es decir, lo que queremos acá es focalizar los esfuerzos de las empresas privadas y complementar con el trabajo de los públicos con el fin de poder tener un mayor impacto social. Así es que el mapa social es una herramienta desde el punto de vista tecnológico, pero es un apoyo y una ayuda para las organizaciones a ver dónde hacer su impacto social y para la población toda vez que vamos a recibir mayores y mejores recursos por parte de los privados. Pero, doctor Vallejo, si una persona, un empresario, se interesa en hacer un proyecto de esto en cualquier población, bien sea de Cundinamarca, de Antioquia, de la costa, ¿cómo lo puede hacer o cómo lo debe hacer? Jairo, este es gran parte del gran reto que teníamos antes de montar el mapa social. En general, yo puedo decir que la mayoría de empresarios pequeños, medianos y grandes de nuestro país tienen la voluntad de ayudar, apoyar y acompañar, pero en general lo que la gente le dice a uno es ¿cómo puedo yo ayudar o aportar? El mapa social genera esa posibilidad y es importante hacer aquí dos menciones. Una,
El objetivo del mapa social no es conseguir recursos, nosotros, el DPS, ni ninguna institución recibe recursos. El objetivo es articular, mostrarle a través de la plataforma aquellos lugares y ciudades, lo vamos a ver más adelante, directamente acá, donde usted quiera hacer un aporte en cualquier significado económico. Pero la segunda parte es que de una manera muy simple y muy sencilla, a través de internet, usted entrando al mapa social, buscando el municipio donde usted quiere aportar, va a encontrar todas las posibilidades que usted va a poder desarrollar para hacer ese aporte. Muy bien, pues más adelante, doctor Vallejo, le propongo hacer alguna demostración un poco para que también muchas personas que nos están viendo puedan tener la opción de conocer más de cerca esta herramienta. Por ahora vamos con más participación a través de las redes sociales y de nuestra página web. Tenemos la siguiente pregunta, que es de Claudia Marcela. ¿Cómo miden la pobreza en el gobierno? Parece que los indicadores no coinciden con la realidad. Aquí yo quiero, doctor Vallejo, que usted haga una primera respuesta y también la doctora Beatriz Linares de la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema. Claudia, hay dos formas, digamos una forma tradicional de medir la pobreza, que es la pobreza monetaria. Esto es el dinero que tiene la gente para comprar una canasta básica de elementos para alimentarse. Y la segunda es la medición que desarrolló en compañía de una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos este gobierno, que es la medición multidimensional. La medición multidimensional tiene unos retos mucho mayores que la medición que se hace de manera tradicional, toda vez que mide muchas más variables de privaciones que tiene la población sobre las cuales nosotros tenemos que trabajar. Y obviamente en un país como el nuestro, pues haber logrado lo que se ha logrado hasta ahora, que es tener casi 4 millones menos de colombianos en situación de pobreza, de estos 2,5 de pobreza y 1.300.000 de pobreza extrema, pues es un gran avance, pero todavía nos queda un camino muy largo por recorrer. Así es que la forma como medimos de manera multidimensional la pobreza nos permite trabajar sobre aquellas variables que permiten que estas personas, esta población, salga de la pobreza. Pero gratamente estamos acá con Beatriz Linares, que es la directora de la ANSPE, y ella es quien está en general en el territorio con toda su gente, así es que yo le doy la palabra a Beatriz. Gracias, Gabriel. Es importante también decir que hay dos tipos de mediciones. Una medición que se hace desde lo macro, que lo hace el DANE, y otra que se hace desde lo micro, donde están justamente las entidades del sector de la inclusión social y la reconciliación. Vale decir que el 30% de la población colombiana está calificada en condición de pobreza. De ese 30, el 9.4% se considera en condición de pobreza extrema. ¿Cómo hacemos ese acompañamiento y esa medición desde lo micro? Con el acompañamiento del Ejército Azul del Gobierno Nacional, que son 10.700 personas ubicadas en los 1.100 municipios de Colombia, que acompañan 1.500.000 familias, es decir, cerca de 6 millones de personas, entre hombres, mujeres, niños, niñas, grupos afrodescendientes, pueblos indígenas, población rom, personas en condición de discapacidad, y se acompaña de la mano para que estas personas puedan superar su condición de pobreza extrema. En el caso de la pobreza extrema, a través de la medición de 45 logros en 9 dimensiones, donde medimos, además de lo monetario, que es un reto importante, pero como lo decía Gabriel, de los índices de pobreza multidimensional. Un ejemplo, si hay un niño o una niña por fuera del sistema educativo, esa familia, así tenga ingresos, va a seguir siendo pobre, porque la pobreza no es solamente el ingreso económico. Esa es la gran virtud de la creación de este sistema, de este sector de la inclusión social, donde más allá de entregar recursos monetarios o económicos a las familias, les estamos entregando todo un acompañamiento social, pero adicionalmente la oferta que traducida en derechos garantiza que esas personas en su integridad puedan superar la condición de pobreza extrema. Doctora Beatriz y doctor Vallejo, es muy común, digamos, uno escucha al presidente de la República, uno escucha a muchos funcionarios hablar que salieron 1.200.000 personas de la pobreza extrema, 2,5 millones de la pobreza. Solo a manera de ejemplo, doctora Beatriz, cuando se da una cifra de eso, ¿qué le pasó a una familia para haber salido de la pobreza extrema y haber subido pues, a niveles de pobreza? ¿Qué pasó con esa familia? ¿Por qué sale de la pobreza extrema? ¿Cómo lo puede uno explicar a manera de ejemplo?
porque una familia, vamos a poner la familia Ramírez, condición de pobreza extrema. ¿Qué quería decir esto cuando se focalizó? Que el Sisbén, que es un puntaje de 0 a 100, esta familia Ramírez se encontraba por debajo de 26 puntos del Sisbén. Inmediatamente el gobierno nacional asigna un cogestor o cogestora e inicia todo el trasegar por la ruta de superación de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que a esa familia Ramírez se le consiguen a sus integrantes mayores de 18 años todas las posibilidades de generación de ingresos, pero adicionalmente se asegura que niños y niñas estén en el sistema educativo, que todos los integrantes de la familia estén afiliados al sistema de seguridad social, que las condiciones de la vivienda sean condiciones aptas. ¿Qué quiere decir esto? Que no duerman sobre pisos de tierra, sino que tengan materiales adecuados, que los niños y las niñas duerman separados de los adultos, que las familias aprendan a bancarizarse y ahorrar. Y este es uno de los grandes logros que tiene este gobierno, donde de 1.500.000 familias que estamos acompañando desde la agencia, hay 570.000 familias que ahorran ya hoy en el sistema institucional. Estos son avances en el 1 a 1. Sería muy largo y engorroso nombrar cada uno de los 45 logros, pero una vez se superen 7 logros obligatorios y 5 que ha priorizado la familia, más generación de ingresos, podemos decir que entran en la ruta de la prosperidad, y quiere decir y significa que siguen de pobreza extrema a pobreza moderada. ¿Por qué es importante esta solución de continuidad? Porque hay familias también en condición de pobreza extrema que están en turno para empezar a ser acompañadas por el gobierno. Esta ruta de superación de pobreza extrema en la medición micro se tarda entre 2 y 2 años y medio. Por eso a veces los resultados son demorados y son complejos. Pero ¿qué aseguramos aquí? Que efectivamente esa ruta sea la ruta de la prosperidad. Quiero complementar un tema acá, John Jairo, y es el siguiente. Lo que es muy importante es entender que la creación del sector de la inclusión social implica que estamos totalmente organizados para que cuando el proceso que desarrolla la ANSPE, la persona, la familia va saliendo de la pobreza, inmediatamente el DPS a través de sus programas sociales, tanto con la gente de la ANSPE, con la unidad de víctimas, articulamos para que estas personas puedan desarrollar estrategias que les permitan generar ingresos a medianos y largo plazo en distintos programas. En el caso de los jóvenes, el programa de Jóvenes en Acción; en el caso de las madres, Más Familias en Acción; en el caso de ingresos para la prosperidad. Es decir, estamos articulando los programas no solo para que la gente salga y se disminuya la pobreza, sino y sobre todo cómo contribuimos a que esta gente sea próspera a futuro. Bueno, pues tenemos más preguntas de colombianos desde las calles de nuestro país. Mi nombre es César Augusto Rivero y la pregunta que yo le hago a ustedes allá, que son los representantes de nuestro país, es ¿en qué lugar o zona del país es donde tenemos más población afectada por la violencia y dónde están esas personas desaparecidas o víctimas de las que hablamos en el conflicto? ¿Qué parte del país es donde hay más violencia en Colombia? Esa es la pregunta más concreta. Muchas gracias. Participa, la urna está abierta. Bien, pues yo creo que usted, doctora Paula Gaviria, puede contestarle a César Augusto Rivero, que nos envía esta pregunta a Urna de Cristal. César Augusto, gracias por la pregunta, sobre todo para este programa del mapa social, puesto que el gobierno con esta herramienta de innovación de información para lograr concretar esta oferta y demanda y articularnos mejor y generar más impacto, pues se suma a las otras estrategias concretas frente al tema de víctimas del conflicto. Hoy el país es el primer país del mundo que reconoce un número de víctimas tan importante como el que tiene Colombia, y no solamente que tenga un registro único de víctimas, sino que hoy el gobierno colombiano responsablemente sabe esas víctimas, quiénes son, dónde están, qué les pasó, y lo más importante de todo es qué quieren hacer, cómo ven su futuro, cómo sueñan su futuro y cómo quieren que ese daño que se les causó sea reparado. Entonces, regiones del país hay muchísimas en donde durante diferentes años ha habido pues un impacto importante del conflicto. Tenemos obviamente la región de Antioquia, que representa el mayor número de víctimas en el país, pero tenemos otras regiones también como Valle del Cauca, como Santanderes, como la costa, en fin.
Es un país profundamente victimizado, donde hay muchísimas personas que han sufrido muchísimo, pero la buena noticia es que hoy ya tenemos más de 360.000 víctimas que hemos logrado reparar y que están además ya con la respuesta por parte del gobierno y de muchos entes del sector privado en camino ya a lograr, digamos, esa transformación de su vida, que es el objetivo del presidente y el objetivo del gobierno frente a las víctimas. No solamente repararlas con una compensación económica, sino lograr que den el paso hacia nuevamente ser ciudadanas, hacia esa ruta que dentro del sector de la inclusión social planteamos de la inclusión social y la reconciliación. Doctora Paula, por las redes nos llegan muchas preguntas y son corticas, por eso no las vamos a presentar, pero nos llegan muchas preguntas y hemos recogido en resúmenes de mucha gente que está preguntando por su caso puntual, porque se presentaron, porque no les han resuelto la situación. Como en general, ¿qué le puede uno responder a la gente que pues está inscrita, se presentó como víctima, pero que aún no tiene la reparación? Bueno, creo que es súper importante y esas preguntas siguen llegando, puesto que el universo de víctimas es de 6 millones, donde hay más de 5 millones de población en situación de desplazamiento con necesidades enormes. La respuesta es la siguiente: nosotros atendemos al día en todo el país en nuestra línea telefónica gratuita, 24 horas al día, página web, de manera escrita, en nuestros más de 103 puntos de atención en todo el país, en total más de 20.000 solicitudes diarias. Es decir, las víctimas hoy están acercándose al Estado como no lo hacían antes y están solicitando respuestas. Hemos respondido ya en tiempo, según la ley, todos los derechos de petición, estamos al día con los tiempos legales, estamos respondiendo desde que empezamos la unidad de víctimas más de 4 millones de solicitudes, es decir, estamos respondiendo y acercando al Estado a la víctima y, como les decía, hemos ya logrado reparar 360.000. Pero lo más importante es que la apuesta de la ley es una apuesta gradual. El presidente lo ha dicho en muchas ocasiones. Tenemos que tener un poco de paciencia, tenemos que además ser solidarios unos con otros. Hay unas víctimas que tienen mayores necesidades y nosotros nos estamos concentrando en aquellas que tienen más necesidades y por eso es tan importante este mapa social que se presenta hoy. Encontrar dónde están esas necesidades de esas víctimas que hoy sabemos cuáles son y cuáles son sus necesidades con esa oferta que ya brinda el Estado, pero que también brinda el sector privado para lograr esa ruta de reparación y atención integral. Gracias, doctora Paula. Pues vamos a hacer una pausa en Urna de Cristal TV y ya regresamos para hablar de más del mapa social. Participa, la urna está abierta.
Gracias por continuar con nosotros en Urna de Cristal TV. Y bueno, hoy estamos hablando de todo el sector social, John Jairo, y sobre todo de una herramienta que se ha desarrollado por parte del Gobierno Nacional, del Departamento para la Prosperidad Social, llamada el Mapa Social, que por supuesto va a traer muchos beneficios para todas las empresas que quieren invertir en temas sociales y pues contribuir un poco a algunos temas de pronto de pobreza, de educación, de salud en los diferentes rincones del país. Vamos ahorita a conocer un poco más acerca de esta herramienta, pero antes queremos invitarlos nuevamente a que participen a través de todos nuestros medios. Recuerden que en Urna de Cristal todas las preguntas son resueltas. Lo pueden hacer a través de todos los medios de internet en www.urnadecristal.gov.co, en Twitter como @urnadecristal, en Facebook Urna de Cristal, y en directo pueden llamarnos también a la línea nacional 018-091-9969 y en Bogotá el teléfono 566-2232. Pues Andrea, le cuento que por el tema de las redes es mucha, inclusive me llama la atención esta pregunta que nos hace Juan Jiménez y nos dice, ¿por qué no nos demuestran cómo funciona el mapa social? Yo creo que nos va a tocar hacer pedagogía y el doctor Vallejo mucha pedagogía sobre el tema del mapa social. Doctor Vallejo, ¿por qué no les explicamos y les mostramos unos ejemplos de cómo es que funciona el mapa social? Juan, con mucho gusto, encantado, y para todos los televidentes. A ver, el mapa social, como dijimos, es una plataforma tecnológica que le permite a públicos, privados y particulares acceder. Lo que yo les voy a invitar es anotar la dirección del mapa social, es www.mapasocial.dps.gov.co, y cuando usted ingrese va a encontrar exactamente este mapa que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. Esta es la home del mapa. Lo que usted va a hacer cuando ingresa es buscar y explorar el mapa. Usted va a navegar por el mapa y lo que usted va a hacer luego es entrar al país, a Colombia, para que usted pueda mirar dentro de... Aquí estamos. Este es el país y en el país usted va a encontrar obviamente todos los departamentos. Al lado derecho, en la parte superior, usted va a encontrar departamento, municipio, proyectos, organizaciones, casos de éxito, pero pensemos en un tema que todos quisieran ver, el tema de indicadores. Vamos a mirar el tema de indicadores y en el tema de indicadores usted va a querer ver en un municipio determinado cómo es la situación económica, la situación de salud, cómo es el tema de los parques, cómo es el tema de cobertura educativa, cómo es la situación social del municipio. Pero vamos a lo concreto. Usted quiere entrar a un municipio. Vamos a poner un ejemplo, Puerto Tejada. Lo que usted hace es digitar Puerto Tejada en la parte superior, como lo acaba de ver. Inmediatamente el mapa se dirige en el mapa de Colombia, Puerto Tejada. Usted hace doble clic, encuentra Puerto Tejada y cuando usted entra, usted quiere mirar qué líneas de intervención hay en Puerto Tejada o qué tipo de proyecto. Y aquí usted puede tocar cualquiera de las líneas de intervención que usted está viendo. Por ejemplo, en el tema educativo. Entonces, usted toca tema educativo, ingresa y aquí están todos los proyectos que se están desarrollando en el municipio. Usted va a encontrar que hay una fundación, la Fundación Propal, que tiene un número significativo, no aparece en esta ficha, pero usted explora hacia abajo la ficha y lo que usted va a poder hacer es navegar a lo largo y ancho del país. ¿Qué tipos de proyecto tenemos? Acá está el proyecto, la ficha del proyecto, usted va a encontrar la descripción, la población, la línea de intervención y paremos ahí un monto. ¿Cuánta es la inversión que se está haciendo? Cuando usted tiene esta ficha, esto tiene dos beneficios. Uno, para los privados. Los privados van a poder focalizar de mejor manera y mejor forma sus recursos y sus prioridades. Y dos, para los entes territoriales, alcaldes, concejales, las asambleas departamentales, para mirar qué tipos de proyectos se deben subir al mapa social, pero sobre todo para la población en general, porque la población va a ser la primera beneficiada de esta herramienta. Así es que es una herramienta muy amigable, muy simple, muy fácil de navegar. Esta es la primera parte del mapa social. La otra parte, que no lo habíamos mencionado, que es igualmente importante y tal vez de igual o mayor impacto, es que el DPS ha creado una oficina exclusiva con 5 consultores para que de manera gratuita, todos los días de la semana,
reciban asesoría, reciban inquietudes de la población o de los empresarios para montar o ejecutar sus proyectos sociales. Así es que aquí tenemos una herramienta muy poderosa desde el punto de vista tecnológico, de información, y muy importante desde el punto de vista de consultoría, por el tema de responsabilidad social. Muchas veces la gente, repito, como lo dije al comienzo, quiere apoyar y ayudar, pero le falta tener la metodología, el conocimiento. Pues bien, hay 5 consultores completamente gratuitos que lo que van a hacer es solicitarle una información básica, y en los 3 días siguientes usted va a recibir una ficha de cómo usted se puede vincular a uno de los proyectos existentes. Esto es de manera muy concreta, pero digamos lo más global posible, la representación de lo que significa el mapa social. Pues doctor Vallejo, lo invitamos a que escuchemos la siguiente pregunta de Santiago Villegas, que nos llega desde las calles de Colombia. Mi nombre es Santiago Villegas. Quisiera saber si la plataforma Mapa Social en Colombia, cómo puede ayudar a las víctimas del conflicto armado. Gracias. Participa, la urna está abierta. Bueno, doctor Vallejo y doctora Paula Gaviria de la Unidad de Reparación Integral a las Víctimas, ¿qué podemos responderles? Bueno, es fundamental esta herramienta por 2 motivos. Uno, porque como venimos manejando la atención y reparación a las víctimas, a pesar de lo masivo del número de víctimas en Colombia, es personalizado. A nosotros como gobierno nos interesa que esa víctima se sienta reparada, no que el Estado sienta que la reparó. Y eso implica responder a lo que decía antes, a sus sueños, no solamente al daño que se causó, sino a lo que esa persona sueña con transformar su vida y probablemente la de su comunidad. Hoy nosotros como gobierno conocemos de 1,5 millones de víctimas que quieren, que han recibido, qué derechos tienen ya y los están disfrutando, pero también qué quieren hacer con esa asistencia y con esa reparación que van a recibir por parte del gobierno. Y con esta herramienta pues vamos a poder hacer coincidir esas necesidades y esos sueños con esas ofertas donde adicionalmente está el sector privado sumándose con la solidaridad que se requiere en este país. Por otro lado, en el mapa también se encuentran las víctimas colectivas. En el país no solamente lo que ha pasado le pasó a personas, a familias, sino le pasó a comunidades enteras. Entonces, los 220 procesos que hoy estamos adelantando de reparación colectiva en todo el país están también y se encuentran en la herramienta del mapa social para que en las comunidades, en las regiones, en los municipios en donde hay empresas, donde hay privados, donde hay particulares que quieran sumarse a este proyecto de país que es la reparación a sus víctimas, lo hagan y contribuyan a fortalecer lo que ya el gobierno nacional empezó con la reparación colectiva a las víctimas. Pues doctora Paula, le voy a dar paso a una tocaya suya, Paula Pedraza, que se comunica con nosotros desde Bogotá. Paula, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Yo quisiera saber exactamente cuáles son los beneficios que van a obtener las víctimas a través de este sistema del mapa social. Muchas gracias, Paula. Bueno, doctora Paula, era para usted la pregunta. Gracias, Paula. Pues concretamente lo que me manifestaba antes, vamos a poder hacer encontrar esas demandas de las víctimas, esas necesidades, esos sueños de las víctimas con las oportunidades, con las ofertas que se encuentran en los territorios. Es una herramienta que nos acerca, nos articula y en lo colectivo nos genera algo fundamental que es mayor impacto. Las regiones, las comunidades quieren que las soluciones sean integrales y ahí podemos sumar esfuerzos no solamente del Estado sino también de los privados y particulares para que realmente esa reparación sea transformadora como es el objetivo que tenemos en el gobierno del presidente Santos. Y yo complementaría este comentario de Paula con lo siguiente. Lo que la herramienta nos está permitiendo es poder acercar un mayor número de empresas que están dispuestos a acompañar este proceso que es complejo por el volumen, como lo mencionó Paula Gaviria, sino y sobre todo tener focalizados los territorios donde es más importante, más acucioso. Todas las reparaciones son importantes, pero sin lugar a dudas hay unas poblaciones con mayores dificultades que otras. Lo que el mapa nos va a permitir es poderle decir a los privados, a las entidades que quieren acompañar este proceso, dónde puede generar esos recursos mayor impacto dentro de este proceso de reparación. Bien, pues tenemos más participación de colombianos desde las calles en Urna de Cristal TV. Mi
nombre es Luisa Fernanda Serna y quisiera saber qué beneficios tiene para un empresario hacer aportes sociales al Mapa Social de Colombia. Participa, la urna está abierta. Doctor Vallejo, adelante. Muchas gracias por la pregunta. Pues tiene infinidad de beneficios, pero menciono los más significativos. En general, el tema de responsabilidad social, como lo mencionó el presidente de Telefónica al comienzo, no es un tema solamente de que uno hace responsabilidad social porque le toca o porque legalmente está obligado por alguna condición, sino y sobre todo porque nosotros tenemos la convicción que la primera responsabilidad del Estado y del gobierno es ayudar a esa población vulnerable, pero también tenemos la claridad de que el nivel de responsabilidad en esos temas es compartido con los privados, en el sentido de que la única forma como vamos a dar ese gran paso en el que estamos construyendo es que los privados nos acompañen en ese mismo proceso. Esa es la primera parte. Pero la segunda es que la responsabilidad social es rentable, no solo desde el punto de vista social, sino y sobre todo desde el punto de vista económico. Pero la tercera es que a nadie le sirve, a nadie le interesa que tengamos un país desigual. La lucha en la que está este gobierno es precisamente para que la gente viva mejor, para que tengamos una clase media mucho más robusta y la gente pueda tener mejores condiciones de vida. Ese empresario que va a invertir hoy está invirtiendo en una población que en 2 o 3 años posiblemente va a ser consumidor de sus productos. Así es que el tema de la responsabilidad social le sirve a todo el mundo, es una inversión para todo el mundo, pero lo más importante, genera un beneficio económico para aquellas personas o empresas que lo van a hacer. Vamos con más participación desde nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, donde nos escribió Julio César Montes y nos dice lo siguiente. ¿Para qué le sirve al gobierno tener esa información si la pobreza sigue sin ser atendida? Doctor Vallejo y la doctora Beatriz Linares también, ¿qué le podemos responder? Pues, a ver, Julio César, yo creo que hay en el tema de las percepciones, sobre las percepciones, pues obviamente entrar en unos debates y un análisis me parece que no suma. Aquí hay unas cifras muy concretas, unas cifras muy contundentes de la población que ha salido de la pobreza a la pobreza extrema. En este gobierno se han sacado, hemos logrado sacar de pobreza poblaciones que nunca se habían logrado sacar en la historia del país, pero eso no es lo importante. Lo importante no es cuántas personas han salido, sino las que aún nos faltan por sacar, que es el foco donde estamos. Y el mapa lo que busca es cómo logramos aunar esfuerzos entre públicos y privados para que entre la oferta y la demanda de ese tema social logremos articularnos para tener mejores resultados. Así es que el mapa social lo que va a contribuir es a que haya más conocimiento de qué se requiere, dónde se requiere, que se focalicen mejor los recursos y lo más importante, que el impacto se haga mucho más visible. Pero le doy la palabra también a Beatriz. Yo complementaría, Gabriela, notando que es muy posible que la percepción de quien pregunta sea que no se está haciendo nada. Y efectivamente somos muy recientes en este ejercicio, sobre todo de integralidad, de reparación y de estrategias y sobre todo de política de inclusión social. Antes había programas que estaban adscritos a algunas entidades, pero lo que hace este gobierno es sembrar una apuesta de fondo contundente a presente y a futuro, donde el gobierno nacional le está diciendo con el sector de la inclusión social, aquí está el gobierno nacional en cabeza de 6 entidades que integramos el sector de la inclusión, con un ejército social de 11.000 personas que están acompañando uno a uno las personas que por medición del CISBEN están consideradas en condición de pobreza extrema. Esta es una estrategia que nace a la institucionalidad con el esfuerzo de este gobierno, y eso es muy importante, como decía John Jairo, hacer pedagogía a los ciudadanos y a las ciudadanas para que sepan que por primera vez hay un reconocimiento de las víctimas, que por primera vez hay un mapa social donde estamos invitando al sector privado a cumplir con su ejercicio de corresponsabilidad. Estamos diciéndole al sector privado, aquí están las personas con nombre, apellido y problemáticas, aquí están las víctimas. La tragedia del conflicto armado sobre Colombia no solamente ha dejado víctimas y humillaciones a nivel personal, es que es tan devastador que hay un porcentaje altísimo de personas en condición de pobreza extrema que además son víctimas del conflicto armado. Y por eso estamos unidos, para hacer una apuesta integral, no para que cada entidad le dé un pedacito a cada persona, es porque
Desde la pobreza extrema acompañamos a esas víctimas. Desde la unidad de víctimas se reintegra y se repara la emoción y la mente de esa cantidad de víctimas que históricamente han venido sufriendo. Y desde el DPS se apoya con los subsidios y con los programas de generación de ingreso. Somos un sector, como lo dice el presidente, que muestra toda su capacidad de integrar y de integrar acciones y de llevar oferta, que no es otra cosa, sino garantizar los derechos que históricamente les han sido negados a la población más vulnerable de Colombia, para que en procesos contundentes y sólidos podamos hablar de una verdadera superación de las personas en su condición de víctimas y de la superación de la pobreza y de la pobreza extrema. Doctora Beatriz, hay quienes dicen, por ejemplo, una familia que considera o se considera que está en pobreza extrema porque el esposo perdió el trabajo, porque por muchas circunstancias, entonces dice, yo soy una familia o mi familia está en pobreza extrema, ¿cómo puedo acceder a los beneficios del gobierno o cómo puedo lograr la atención de lo que se llama el ejército social del DPS? En ese caso, ¿uno cómo puede explicarle a la gente quiénes están dentro de este programa y dentro de ese reconocimiento de una familia en pobreza extrema? John Jairo, yo creo que esa es una pregunta sustantiva. ¿En qué sentido? Colombia tiene una herramienta importantísima y poderosísima, que es un instrumento de focalización, que es el CISBEN. El CISBEN está cubriendo casi 30 millones de personas censadas y en ese CISBEN nos están diciendo quiénes son en puntaje los que están en condición más baja, es decir, en pobreza extrema, quienes están en condición de pobreza y quienes están menos mal que los más vulnerables. Esa herramienta poderosísima de focalización nos ha permitido que el 1.500.000 familias que hoy tienen asignado un cogestor o una cogestora en los 1.102 municipios de Colombia puedan efectivamente ser acompañados por su medición de CISBEN. La focalización es absolutamente objetiva y viene dada directamente por el Departamento de Planeación Nacional. Aquí no se trata de que porque creemos que una familia está en pobreza extrema debamos incluirla en la estrategia. No, aquí la focalización, reitero, es objetiva y viene cerrada en un listado censal que corresponde a una calificación y mediciones estratégicamente de política social para que puedan efectivamente ser consideradas en condición de pobreza y de pobreza extrema. Pues muy bien, tenemos más preguntas a través de las redes sociales y en nuestra página web. Tenemos una pregunta de Nidia Salamea. Ella dice, ¿qué tipo de proyectos contribuyen con la superación de la pobreza? Doctor Vallejo. Nidia, muchas gracias por la pregunta. A ver, este gobierno ha fortalecido todos los proyectos para avanzar en el tema de la inclusión social. Entonces, hay un programa, uno de los programas líderes, que es el programa de Más Familias en Acción. Es un programa de transferencias condicionadas. Este gobierno ha incrementado en el 35% este programa a lo largo y ancho del país y ha hecho, por instrucción directa del presidente, una focalización en lo rural. Una de las razones por la cual la pobreza rural el año pasado disminuyó, una de esas variables es la focalización de este programa de Familias en Acción, cuyo objetivo fundamental no es entregar un dinero como algunos dicen, esa es una transferencia condicionada a que sus hijos puedan ir al colegio, al lugar de educación y además vayan a los sitios de salud para conseguir los temas de tasa, de peso y talla y adicional garantizar las vacunas. Este gobierno creó uno de los programas más importantes para los jóvenes. Uno de los problemas más complejos que teníamos era que en el grado 11 los jóvenes de bajos recursos en situación de vulnerabilidad o de pobreza o pobreza extrema o desplazados no tenían cómo continuar sus estudios. Creamos el programa de Más Jóvenes en Acción. Hoy a nivel nacional tenemos más de 150.000 jóvenes en este programa. La meta en el próximo cuatrenio es lograr llegar a 1 millón de jóvenes y este programa lo que está dando es garantizando a través del SENA y otras instituciones públicas y privadas que estos jóvenes puedan en sus lugares estudiar carreras técnicas y tecnológicas. Pero también consideramos que lo más importante es que la gente genere sus propios proyectos. Así es que la unidad de ingreso social que está adscrita al DPS, en coordinación con las unidades adscritas nuestras, está desarrollando programas de emprendimiento, de cooperativismo, de ahorro, un programa muy exitoso que se llama Mujeres Ahorradoras, y lo que estamos es que toda esta población vulnerable, que la tenemos identificada a través de la ANSPE, a través de la unidad de víctimas, pueda tener herramientas que le permitan
superar la pobreza, pero lo más importante, generar recursos de sostenibilidad a mediano y largo plazo. Saludamos a Diana Giraldo desde Bogotá, se comunica con nosotros. Diana, muy buenas noches. Buenas noches, mi pregunta es para el doctor Vallejo. Yo quisiera saber si la inversión privada que ahorita está buscando el DPS va enfocada a la población vulnerable, pero yo quisiera saber si va a ser solamente para las personas que están inscritas en los programas del DPS únicamente, o otras clases de víctimas pueden acceder a esta clase de beneficios. Gracias, Diana, por su participación. Doctor Vallejo. Diana, muchas gracias por la pregunta. Hago dos aclaraciones que son muy importantes. Uno, el DPS no está buscando recursos de los privados. El DPS está colocando una herramienta disponible para ellos para que esta tarea especial y maravillosa que hacemos de lograr buscar sacar a la gente de la pobreza, la hagamos de manera mancomunada y conjunta. Los proyectos sobre los que trabaja el DPS están focalizados en población vulnerable, pobreza, pobreza extrema, víctimas de la violencia, desplazados, pero eso no quiere decir que en estas poblaciones que están claramente definidas en el mapa, no haya otra población que se pueda beneficiar. Por ejemplo, el mapa tiene temas como parques, temas como polideportivos. Es decir, si una fundación, hoy tenemos más de 100 fundaciones en el mapa haciendo intervenciones en el país, si una fundación quiere hacer un polideportivo en un municipio donde hay población vulnerable, desplazada, víctima de la violencia, pues de ese proyecto se va a beneficiar toda la población. Si logramos mejorar el parque, si logramos rediseñar la plaza de mercado, si hay privados que quieren contribuir en esos proyectos sociales, pues es la población finalmente la que se va a beneficiar. Así es que el mapa social no es una herramienta excluyente, es una herramienta incluyente y es una herramienta que va a permitir que más y más colombianos puedan mejorar su situación de vida. Muy bien, doctor Vallejo, saludamos a esta hora a Lilia Bojacá. Lilia Bojacá, ya no me entiendo yo ni mi letra. Lilia Bojacá, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida a Urna de Cristal. Lilia, ¿su pregunta? Sí, la pregunta. La pregunta es, ¿cómo ayuda esta nueva herramienta del mapa social a que haya menos pobreza y a que la gente tenga una mejor calidad de vida? O sea, ¿cómo se puede entonces saber que esas herramientas y esos proyectos van a beneficiar realmente a la gente que lo necesita? Ese es un punto muy importante, Lilia, cómo lograr que efectivamente los proyectos o lo que se haga a través del mapa social llegue en realidad a la gente que más lo necesita. Doctor Vallejo. Lilia, muchas gracias por la pregunta y por estar viendo este programa. A ver, varias cosas. La primera es, lo que vamos a lograr con la herramienta es tener más población del sector privado apoyando proyectos que benefician a esa población más vulnerable. Esta es la primera parte del tema. Lo segundo, nosotros lanzamos el mapa social hace exactamente una semana, el lunes anterior, y en el transcurso de esta semana hemos tenido más de 35 instituciones dispuestas a vincularse a proyectos puntuales nuestros. Esto lo que hace es generar mayor oferta social, mayores posibilidades de que esa población pueda beneficiarse de esos recursos y de esos instrumentos. Pero aquí hay un tema muy importante. Quiero dejar nuevamente claro, que lo mencionamos al comienzo, que esta población está claramente identificada. Es decir, esta es población que tiene Beatriz en la ANSPE, que tiene Paula Gaviria en la unidad de víctimas, que tenemos en la unidad de consolidación, que tenemos en todo el DPS, y vamos a poder hacer el seguimiento y la medición de cómo contribuye el mapa social, es decir, cuál va a ser el impacto real en esto. Pero yo le quiero decir una cosa, con que nosotros logremos en esta semana una sola empresa vinculada al proyecto, ya ganamos, porque va a ser una empresa que va a invertir para que esa población donde él escogió invertir tenga una mejor calidad de vida. Pero creo que Beatriz quiere complementar la pregunta, la respuesta. Es importante anotar, por ejemplo, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema tiene a la fecha más de 40 convenios con el sector privado de cooperación internacional e inversionistas privados. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se unen dos grandes esfuerzos, la del sector privado y el de la ANSPE. El de la ANSPE, ¿qué hace?
focaliza en las zonas de influencia de cada una de las entidades con las que tenemos convenio, las familias que están en condición de pobreza extrema. Esa tarea la hacemos nosotros. Con el equipo de cogestores y cogestoras, la empresa privada selecciona, para poner un ejemplo, educación o salud, y empieza a focalizar todos sus esfuerzos y su inversión social en salud, en educación, en bancarización y ahorro, en mejoramiento de calidad de las viviendas. Esas 40 entidades están hoy siendo, vistas en el mapa social. Y esto nos ha permitido movilizar más de 28.000 millones de pesos focalizados en las familias que están en condición de pobreza extrema. Entonces, lo que les quiero decir es que el mapa social vale la pena, porque lo que más vale la pena en este país, desde los que tenemos los privilegios de no estar en la condición de pobreza extrema, es hacer un ejercicio de responsabilidad constitucional, donde estamos diciendo aquí, queremos y le apostamos a la equidad y a la igualdad social, como es la apuesta de este gobierno. Y Paula Gaviria quiere complementar también esta respuesta. Hay unos actores fundamentales que creo que no hemos mencionado y son las entidades territoriales. Aquí garantizamos que esta oferta vaya a las personas que realmente lo necesitan, porque sabemos quiénes lo necesitan, qué necesitan, como han dicho Beatriz y Gabriel, pero también porque está el ente territorial, la alcaldía, la gobernación involucrada. En el tema de víctimas hay una serie de herramientas, de indicadores que nos obligan a garantizar que cada una de esas víctimas tenga el goce efectivo de sus derechos y le obliga a las entidades territoriales a medir y hacer seguimiento de que efectivamente los recursos llegan a quienes tienen que llegar. Entonces, digamos, la transparencia también está garantizada, es parte de las políticas públicas que estamos implementando con poblaciones vulnerables y con las víctimas. No podría ser de otra manera, son recursos además sagrados que son de las víctimas y en eso nos cuidamos muchísimo y esta herramienta nos va a ayudar a sumar a las diferentes herramientas que tenemos a nivel nacional, pero también a nivel local, las entidades territoriales. Hacemos una pausa en Urna de Cristal TV y ya regresamos con más del mapa social. Participa, la urna está abierta.
Gracias por continuar con nosotros en Urna de Cristal TV. Hoy estamos hablando sobre el tema del mapa social, una herramienta que ha desarrollado el gobierno nacional precisamente para saber dónde son y en dónde están esas necesidades que tiene nuestro país en los diferentes sectores. Es importante recordarles que pueden participar a través de todos nuestros medios en internet, www.urnadecristal.gov.co, en Twitter y Facebook. Nos encuentran como Urna de Cristal y, por supuesto, en vivo a través de nuestra línea gratuita nacional 01-8091-9969 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. Continuamos con más participación que nos ha llegado también a través de nuestra página web de Urna de Cristal. Nos escribe precisamente Lourdes Mora y nos dice lo siguiente. ¿Cómo se recogió la información para el mapa y con qué criterios? Doctor Vallejo. Lourdes, muchas gracias por la pregunta. A ver, este proyecto duró para su terminación 18 meses. Este proyecto participaron más de 40 personas de tiempo completo. Y lo que hicimos fue, el proyecto estuvo integrado por 4 actores. La CAF, la Universidad Externa de Colombia, que con un grupo de más de 30 profesionales estuvo en campo durante estos 18 meses, y Microsoft, que fue la entidad que desarrolló la plataforma, y obviamente todo el equipo del DPS. Lo que hicimos fue ir a territorio, reunirnos con las fundaciones, hablar con los alcaldes, hablar con los entes municipales y levantar toda la información. Es muy importante decir lo siguiente: aquí ustedes van a encontrar más de 10.000 proyectos hoy en el país, más de 100 fundaciones, van a encontrar los proyectos de las 500 empresas que más invierten en el tema de responsabilidad social, pero obviamente aquí no está la totalidad de los proyectos. Parte de esta primera etapa está en que la población, públicos, privados, nos ayuden a alimentar el mapa para que cada vez más fortalezcamos la información que tengamos. Nosotros aspiramos que hacia el mes de noviembre o diciembre vamos a tener un número mucho más significativo de proyectos, pero este fue un trabajo técnicamente hecho, profesionalmente elaborado, con un equipo de profesionales. Después de hacer una gran licitación, finalmente la Universidad Externa con su equipo de profesionales fueron quienes, en coordinación con el DPS, levantamos la información durante más de 18 meses a lo largo y ancho del país. Muy bien, a esta hora tenemos comunicación desde Chía. Tenemos comunicación con Daniel Arevalo. Daniel, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, don Jairo. ¿Cómo está? Muy bien, señor, bienvenido a Urna de Cristal. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es la siguiente. Para el doctor Vallejo, ¿cómo sabemos que una persona que salió de la pobreza extrema no vuelve a la misma condición? Daniel, muy buena pregunta. Muy buenas noches a usted en Chía. Parte importante de lo que este gobierno ha hecho es poder tener la información clasificada de las personas a las que le hacemos el seguimiento de pobreza, pobreza extrema. Cuando la ANSPE hace el trabajo, logra sacar a las personas de la pobreza, inmediatamente nosotros en el DPS, y lo mismo sucede con la unidad de víctimas, entramos a esta persona en la ruta de ingresos nuestra para que esta persona pueda seguir su proyecto productivo. Es decir, aquí el tema no es que Beatriz logra que la gente, el equipo de Beatriz tenga sus logros y ya la sacamos de la pobreza y nos olvidamos de ella, no. Lo que este gobierno ha hecho es diseñar programas sociales que le permitan a la gente construir un futuro después de haber salido de la situación de pobreza, pobreza extrema, o de haber pasado por la parte del desplazamiento de víctimas. Pero no sé, Beatriz, si quieres complementar. Sí, es importante anotar para la persona que pregunta que la agencia acompaña durante 2 años a la familia y a cada uno de sus integrantes, verifica que sus logros estén cumplidos y que tenga generación de ingresos. Pero adicionalmente a eso, una vez se aplica el formulario y esta persona logra su condición, superar esa condición de pobreza extrema, la agencia ha seguido acompañando a estas familias. Y esto es una exploración porque como la estrategia es nueva y la entidad es reciente, es muy importante hacer un seguimiento y un monitoreo del comportamiento una vez se supera esa condición. Pero una vez la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema suelta de la mano a esa familia, inmediatamente, como lo dice Gabriel, el DPS toma de la otra mano para asegurar
esa sostenibilidad, el hecho de acompañar durante 2 años y fortalecer las capacidades de cada uno de los integrantes de una familia nos permite estar un poco más tranquilos en el escenario de asegurarnos de que esa familia está lo suficientemente capaz para que si se reversa un logro, ella misma pueda luchar nuevamente para poder acceder a esos mismos logros con el acompañamiento del Estado, porque los vamos a seguir acompañando hasta un punto que se está definiendo conceptualmente, en tanto como reitero la estrategia es nueva, pero estamos tomados de la mano todos como una red de protección para que estas familias no reversen sus logros. Tenemos más participación de los colombianos desde las calles de Colombia. Mi nombre es Olga Lucía Santos. Me gustaría saber cuál estrategia están diseñando para que las personas desplazadas retornen a sus lugares de origen. Participa, la urna está abierta. Doctor Vallejo, ¿qué le podemos responder a Olga Lucía? Pues le podemos responder muchas cosas, pero yo quiero que Paula Gaviria, la directora de la unidad, que es quien está 100% del tiempo en el tema, pueda contestar esta pregunta. Gracias, Gabriel. Y muchas gracias a ti por la pregunta. Claramente la población en situación de desplazamiento es el grupo de víctimas que tiene mayores vulnerabilidades. Es lo que hemos encontrado en los diferentes estudios y diagnósticos que hemos tenido. Nosotros tenemos una política que hemos fortalecido de retornos, de reubicaciones y de integración local. Las víctimas del desplazamiento tienen derecho también a que las ciudades las acojan y a continuar su vida productiva, social y cultural en el lugar al que llegaron. Hemos acompañado más de 44.000 hogares a la fecha en procesos de retornos y reubicaciones. Y tenemos una meta de este año que son 98.000 hogares de población en situación de desplazamiento que han logrado superar su situación de vulnerabilidad, es decir, ya tienen las capacidades de las que hablaba Beatriz para poder seguir su proyecto de vida ya sin el déficit, digamos, de derechos a los que se ven enfrentados a causa del conflicto y el desplazamiento. Entonces, es una política fundamental, es una política que se acompaña también de una política de restitución de tierras y territorios y básicamente es la política que nos va a garantizar también pues, que los territorios y las comunidades puedan volver a tener el desarrollo que tenían antes y obviamente si no lo tenían a tener unas oportunidades nuevas y pues claramente es un proceso que está sembrando en este país unas condiciones muy importantes para la reconciliación. Y quiero complementar dos temas de los que plantea Paula en este sentido y es en lo que hemos hablado de la articulación entre el sector. Lo que nosotros hacemos a través del DPS es, una vez retornan estas familias, hacer un trabajo psicosocial, un trabajo productivo, un trabajo de seguridad alimentaria, un trabajo de nuevas opciones de trabajo. Esta gente que se tuvo que ir mucho tiempo, en general regresa y es un poco volver a empezar de cero. Y lo que hacemos nosotros, una vez la unidad de víctimas acompaña el proceso, es cómo le generamos a esta gente un trabajo social, pero sobre todo un trabajo productivo. Muy bien, doctora Paula, yo quería complementar de pronto una pregunta que puede ser inclusive para el ministro de Defensa o para la policía. Se la quiero hacer a usted y usted pues si considera viable responderla, está bien. Hablábamos del tema de los desplazados, pero también hemos escuchado muchas noticias y se escucha con frecuencia problemas de amenazas a esas personas que están retornando a sus fincas, a sus tierras o amenazas contra los reclamantes de tierras. ¿Qué es lo que en realidad hay detrás de todo eso y qué tan masivo es este efecto de gente que está en contra de ese proceso? Don Jairo, quisiera simplemente puntualizar algo que creo que es importantísimo y es que Colombia y el gobierno del presidente Santos tomó una decisión histórica y fue hacer esto en medio del conflicto. Las condiciones que no están dadas para hacer esto pues son las que nos toca todos los días tratar de superar y hay bastantes estrategias que hemos fortalecido en este gobierno para lograr mitigar esos riesgos. Está toda una ruta, toda una estrategia de protección, de prevención, donde hemos logrado efectivamente mitigar muchísimas de estas amenazas y lograr
preservar la vida y la integridad de muchas personas. Desafortunadamente persisten personas en el país que no creen probablemente que esto está pasando, que esto es posible, y que a medida que las víctimas se visibilizan, que logran ejercer sus derechos como ciudadanos y actores políticos, pues son efectivamente amenazados. Esta es una apuesta del gobierno colombiano, su protección, obviamente las garantías de no repetición, y ahí está obviamente la búsqueda de la terminación del conflicto como garantía principal para evitar riesgos y amenazas a la población víctima del conflicto. Doctora Gaviria, nosotros estuvimos en un programa también de la Presidencia de la República, Agenda Colombia, estuvimos prácticamente que dedicando todo este programa al tema de las víctimas y veíamos casos que la verdad reconfortan, como es el de un grupo musical en Buenaventura, de unas personas que eran víctimas de conflicto, inclusive que eran en muchos casos con problemas de tener problemas con la justicia, y lograron y han ido convirtiendo su vida en una cosa de mejor experiencia, porque además no es solo de que lleguen a sus tierras o que haya una reparación económica, sino se dan muchas más opciones a estas personas. Sí, muchísimas, y quisiera aprovechar la pregunta para contar que Colombia es el primer país del mundo que está haciendo una reparación también integral a la población en situación de desplazamiento. No solamente es lograr su retorno, su reubicación, su integración local, sino lograr reparar ese daño que también se les causó, y que se les causó de una manera muchas veces que no nos imaginamos, y con un sufrimiento enorme. Entonces ya llevamos más de 9.000 hogares que hemos logrado indemnizar con un proceso, como decía Gabriel, donde acompañamos de manera psicosocial, donde logramos que ese hogar vuelva a establecerse y que tenga nuevas oportunidades, porque son obviamente comunidades, la mayoría de las víctimas, personas con muchísimos sueños, con muchísimas potencialidades y con muchísimas capacidades de transformar ese dolor en oportunidades, y creo que por eso es tan importante escucharlas y hacerlas partícipes de todos estos procesos que estamos adelantando. Pues vamos con más participación de los colombianos desde las calles en Urna de Cristal. Mi nombre es Mateo Clavijo y mi pregunta es, ¿hay unas metas planteadas para mejorar la inversión social privada? Participa, la urna está abierta. Doctor Vallejo, es Mateo que nos está preguntando acerca de las metas que tienen ustedes de pronto de nueva inversión que se pueda recoger por parte de las empresas para las inversiones sociales en el país. ¿Tienen alguna meta planteada? Claro, Mateo, muchísimas gracias. Dos comentarios muy puntuales. Uno, la meta que se habían planteado este gobierno ya se cumplió en la superación de pobreza extrema, cualitativa y cuantitativamente. Sin embargo, el presidente ha expresado que la meta es que en los próximos 10 años este país no tenga pobres y pobres extremos. Así es que la meta es muy ambiciosa, a eso le estamos apuntando, y lo más importante es que estamos integrando todos los actores que pueden intervenir para lograr ese objetivo. Así es que el objetivo a mediano plazo es que tengamos un país más equilibrado, una clase media más robusta, y que tengamos menos colombianos en situación de pobreza o pobreza extrema. Pues muy bien, doctor Vallejo, hemos llegado así pues al final de Urna de Cristal. El tiempo en televisión pues pasa muy rápido, y pues ustedes ven que son muchas las inquietudes, es mucho lo que preguntan los colombianos a través de las redes sociales, a través de teléfono, a través de esas preguntas que recogemos desde Urna de Cristal, desde las calles de Colombia. Pero bueno, para antes de despedirnos, a mí sí me gustaría un mensaje final de parte de ustedes a los colombianos, de pronto a los colombianos que aún mantienen esa esperanza de salir adelante, las víctimas que, como bien lo dice la doctora Paula Gaviria, pues en medio del conflicto se están reparando. Es un hecho histórico en el mundo, porque ni siquiera es una experiencia de América Latina, es una experiencia mundial que se está logrando, y que se está logrando con éxito, y también los logros en materia de lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Usted como comandante, doctor Vallejo, su mensaje final como comandante de ese batallón social. John, muchas gracias a usted y especialmente a todos los colombianos. Este es uno de los retos más apasionantes, más emocionantes que uno puede tener en la vida profesional, pero lo más importante de todo, que hay un compromiso de Estado, de gobierno, un compromiso del presidente de la República. Por primera vez en la historia del país se creó el sector de la inclusión social. Por primera vez en la historia se reconocieron las víctimas y se está haciendo un proceso para reparar esas víctimas. Por primera vez en la vida tenemos 11.000 cogestores en los 1.103 municipios del país
apoyando la política social del gobierno. Yo lo que quiero decir acá es que todo lo que estamos buscando es por un país más justo, un país más igualitario y más equilibrado. Que estas herramientas lo único que buscan es contribuir a que esa población vulnerable pueda salir de esa situación y que aquí hay un grupo de personas que está dando lo mejor de sí para cumplir ese objetivo. Yo quiero que Beatriz y Paula también hagan el cierre de este programa. Yo quisiera dejar sentado un mensaje. Si bien la responsabilidad del Estado es clara y este gobierno la ha asumido de manera contundente y seria, la inequidad social solo la superamos si todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas colombianas empezamos a tomar conciencia y a entender que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad social, más allá de lo empresarial, frente a cada una de las personas que tienen menos oportunidades que nosotros. Yo cogería de ahí y diría básicamente que lo que les pasó a las víctimas en Colombia, a más de 6.300.000 personas, nos pasó a todos como colombianos. Es un dolor que tendríamos que llevar todos como colombianos, pero también es una esperanza saber que hay un gobierno que lleva en el centro de su corazón y en el centro de su política a las víctimas y que efectivamente ha logrado avanzar de manera significativa, sin precedentes en la historia de Colombia ni del mundo, en la reparación a las víctimas. Las víctimas hoy ocupan un lugar central en la construcción de este país, en la construcción de la democracia y en la construcción de la paz, que es obviamente el destino y el futuro que todos los colombianos anhelamos. Pues a los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Urna de Cristal, una nómina de lujo, como usted lo dijo, John Jairo. Así es, un sinceramente, compromiso muy fuerte en esa lucha social que ha emprendido el gobierno nacional. Así es, nosotros nos despedimos. Recuerden ustedes allá en sus casas que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Los dejamos con Hagamos las Paces, John Jairo. Así es, con el escritor Santiago Gamboa, quien ha sido un experto también en el tema de paz y precisamente él conversa con el asesor Mauricio Rodríguez. Bienvenidos a Hagamos las Paces, un espacio para reflexionar, para conversar, para debatir sobre la paz de Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial, el escritor Santiago Gamboa, uno de los escritores más importantes de nuestro país, autor de 12 obras y quien pronunció recientemente en Madrid, España, una conferencia magistral sobre la guerra y la paz. Yo tuve el privilegio de acompañar al presidente Santos en esa visita a España y quedé muy impresionado por ese texto. Ese texto está contenido en este documento que resume las palabras de Santiago ese día. Santiago ha tenido tanta acogida con ese documento que decidió convertirlo en un libro. Se llama La Guerra y la Paz, editado por Debate, será presentado oficialmente en la Feria del Libro el próximo sábado 10 de mayo. Y hemos invitado a Santiago a Hagamos las Paces para que nos dé sus ideas, sus sugerencias, sus críticas, sus impresiones sobre el proceso de paz de Colombia. Bienvenido, Santiago, y muchas gracias por su presencia. La primera pregunta es, ¿por qué decidió usted como escritor adentrarse en el mundo de la guerra y de la paz? ¿Qué despertó su curiosidad y su interés en este tema? Bueno, pues muchas gracias por esta invitación y por darme la oportunidad de hablar en este espacio. Pues para mí la relación y la historia de un poco mis intereses por esos temas, el tema de la guerra y por supuesto el tema de la paz, vienen desde muy atrás. La primera vez que yo vi y asistí a una guerra, y la vi con mis propios ojos, fue como corresponsal del periódico El Tiempo, siendo yo corresponsal en París, y fue la guerra de Bosnia-Herzegovina en 1993. Yo fui a hacer crónicas para el diario y vi pues esa terrible experiencia que fue la guerra, una ciudad sitiada, un grupo humano defendiéndose de unos sitiadores que de alguna manera pues estaban tratando de ahogarlos como eran los sitios en la antigüedad. Y yo estaba adentro como periodista observando la vida, observando cómo todo eso influenciaba de una manera tan extraordinaria, por un lado, el valor y el coraje de la gente que se defendía y la vida defendiéndose de sí misma,
y al mismo tiempo la crueldad, la inhumanidad de la guerra, los terribles comportamientos a los que llega el ser humano cuando se pierde ese marco civilizador, ¿no? Y entonces regresa rápidamente la barbarie al ser humano. Y desde esa época, después estuve en una guerra civil violenta en Argelia, también como periodista, en momentos en que el gobierno y los islamistas del Frente Islámico de Salud, el FIS, se enfrentaban. Y por supuesto asistí también a una ciudad sitiada, a una ciudad militarizada, que era permanentemente atacada por acciones secretas y por acciones clandestinas, pero que de repente explotaban bombas, carros bombas, asesinatos selectivos, en fin, una cosa terrible. Y además yo viví en Madrid a mediados de los años 80, hacía apenas 45 años, había terminado el cerco de Madrid, la guerra civil española, y a mí esa presencia me parecía que estaba todavía ahí y que era algo que me hacía reflexionar en cómo sería vivir realmente una guerra y en por qué ese comportamiento humano, por qué los seres humanos hacen la guerra. Y desde ese momento me di cuenta que la literatura, la filosofía y el arte pues llevan siglos hablando sobre ese tema. Y no solo la literatura, la filosofía y el arte, también las religiones. El origen de la mayoría de las naciones está en una guerra. En el fondo las guerras, la guerra y la paz forman parte del mismo eje. La una es la ausencia de la otra, es como el calor y el frío, o como la luz y la oscuridad. Es decir, en la medida en la que una desaparece, la otra aumenta y viceversa. Son contrarios, pero son contrarios absolutos, y es como un juego de suma cero. Todo lo que una pierde lo gana la otra. ¿Y cuándo decidió adentrarse en el conflicto colombiano y hacer referencia explícita a la situación que vive el país? Bueno, precisamente con ese interés que tuve siempre por eso, pues histórico, literario, filosófico, sociológico, por ese tema, hace poco, en el mes de enero, me invitó el periódico El País a participar en una conferencia, a dar una conferencia en el marco de un foro Colombia-España. Y yo al ver la agenda, ellos me dijeron, no, una conferencia de cultura de cualquier tema, elija usted. Y entonces yo al ver la agenda vi que mi conferencia coincidía después de una conversación entre Juan Manuel Santos, presidente, y el expresidente español Felipe González. Entonces el tema era la paz, la conversación era sobre la paz. Entonces dije, bueno, voy a escribir sobre la paz. Y escribir sobre la paz es escribir también sobre la guerra por esto mismo. Entonces en ese contexto empecé a recordar mis lecturas, mis experiencias, las ideas que yo había tomado notas en algunas de mis viajes, y decidí ponerlo todo junto, y me fui para Madrid y leí la conferencia. Para mi sorpresa, además, yo no lo tenía previsto, fue un grandísimo honor, pues los presidentes se quedaron a escuchar la conferencia y bueno, pues la aprobaron. ¿Y en qué momento se animó a convertir la conferencia en un libro? En un libro. Este libro que tenemos ahora. Bueno, precisamente al ver que en esa conferencia los puntos que yo tocaba parecían ser puntos que estaban en la mente de muchas personas, pero tal vez no organizados y puestos por escrito. Entonces, en ese momento dije, bueno, pues ya que es una conferencia que contiene unas ideas que tienen tanto, pues que están gustando tanto y que de alguna manera están siendo aceptadas por tanta gente, entonces dije, bueno, voy a hacer un libro en donde pueda incluir todas las lecturas, todo el bagaje personal de experiencia mía, de lecturas, de ideas, que me llevó a hacer esa conferencia. Entonces ya pude desarrollar in extenso las partes históricas, las partes filosóficas, las partes literarias y por supuesto un aterrizaje en el conflicto nuestro y en la solución y en el proceso de paz que estamos llevando a cabo. Es un libro, por supuesto, militante a favor de la paz, y es además un libro en el que yo quiero invitar a mis lectores tradicionales, los lectores que siguen mis novelas desde hace tantísimos años, invitarlos a sentarse y a reflexionar un poco conmigo sobre todos estos temas, y es una manera también de darles otros puntos de vista. Santiago, hablemos por un instante sobre el epígrafe del libro, que es estupendo. Dice, los filósofos cuyo propósito es vivir intensamente
sienten un gran respeto por los gobernantes que promueven la tranquilidad pública, mucho más que por los turbulentos. Una sentencia de Séneca en sus cartas a Lucilio. Claro. ¿Por qué los filósofos tienen esta actitud y esta interpretación? Pero para muchos ciudadanos la guerra es más popular, más atractiva. Claro. No, precisamente porque la guerra llama a un espíritu belicoso que tiene que ver con algo que es mucho más desgraciadamente natural en el ser humano. Así como cuando uno ve un niño no es una persona que resuelve con el diálogo sus controversias con otros niños. O sea, un niño es violento. Al niño se le enseña a ser generoso, se le enseña a ser comprensivo, se le enseña a dialogar con los otros niños, se le enseña a negociar lo que debe y lo que quiere. Es decir, la paz es una construcción de la civilización, es una construcción racional de los filósofos que se basa en la experiencia que va acumulando la historia del ser humano a medida que pasan los siglos, experiencias de guerras que van dejando atrás una serie de ideas que se transforman en ideas inamovibles. Es decir, ya no hay vuelta atrás en algún momento. Entonces, esa civilización es la que permite que existan estados de paz, ¿no? Porque así como al niño se le enseña a ser tolerante, a ser negociador, a ser comprensivo, a escuchar a los demás y no a resolver sus problemas a puños, a una sociedad, para una sociedad, también es un aprendizaje construir la paz. Y se construye con ideas, con propuestas, y obviamente eso es por eso Séneca habla de que para los filósofos es mucho mejor un gobernante que habla y que propone la tranquilidad, porque obviamente en la tranquilidad es donde surgen las ideas. Los periodos de paz son los periodos en donde florecen las artes, el pensamiento, florece además otras cosas, florece la economía, florece absolutamente todo. Es decir, son los periodos en donde el ser humano y la civilización convergen en su momento más alto. La paz es un bien tan supremo que además está por encima de cualquier pequeño sacrificio momentáneo, individual. Pero por otro lado, la guerra, como es un sentimiento mucho más natural, así como para el niño es mucho más natural pegarse puños, pues obviamente cuando hay un llamado a la guerra encendido y cuando hay personas que no tienen de repente en su educación y en su experiencia la capacidad para oponerse a eso, pues son llevados por delante. Pensemos en la Alemania del año 40, es decir, una de las sociedades más cultas, y bastó que un señor, Hitler, con toda su fuerza y con toda su verba y con toda su labia, encendiera el ánimo destructor y llevó a la sociedad más culta de Europa a esa barbarie, ¿no? Usted está promoviendo el debate en las ciudades a través de su libro y de su conferencia, porque si interpreto bien su intención, es que todos los colombianos participemos en la construcción. Este no es un problema del gobierno, ni siquiera del Estado, o de los filósofos, o de los politólogos. Esto es un ejercicio colectivo en donde todos y cada uno de los 47 millones de colombianos tenemos que aportar y tenemos que comprometernos. ¿Cómo adelantar ese debate para que la gente se entusiasme? Porque hay escepticismo, hay cinismo, hay desconfianza en esa construcción de la paz. ¿Usted qué voz de aliento le da a los colombianos para embarcarnos en esta maravillosa aventura de la construcción de la paz? Bueno, yo pienso que efectivamente es un debate que tiene que darse en todos los niveles. Por supuesto es importante, sobre todo que se dé a nivel político, pero no puede quedarse ahí. Es decir, no puede reducirse de alguna manera a un debate político o inclusive partidista. Debe estar abierto a todos los demás sectores. Debe ser un debate donde ya se está dando además en la prensa, debe ser un debate en el que participen los intelectuales y de alguna manera lo que yo estoy haciendo también es hacer un aporte a ese debate, a ese nivel, a nivel intelectual, y a todos los demás. Es decir, la paz es un resultado, es un bien tan enorme, tan supremo, tan grandioso, que debe ser hecho con todos, ¿no? Por supuesto, la negociación política tiene sus reglas y debe estar sujeta, por supuesto, a un cierto, digamos, a una cierta protección. Debe estar protegida también por un cierto secreto, como nos lo enseñan otros procesos de paz, como fue el de Sudáfrica o el de Irlanda del Norte.
pero el debate global, porque los ciudadanos son quienes van a confirmar todo esto. Entonces, aquí se trata de elegir y confirmar si vamos a seguir si queremos la paz o si vamos a seguir en guerra. Entonces, ese es un debate de todos los ciudadanos. Santiago, una última pregunta. En estos meses en que usted ha estado exponiendo sus puntos de vista, invitando a este debate constructivo, ¿recoge usted un sentimiento de esperanza, de ilusión, un compromiso creciente con la paz? ¿Es usted optimista sobre este proceso que está en curso? Sí, yo soy optimista porque digamos que el medio que yo mejor conozco, que es un poco el medio intelectual, es un medio que está decididamente a favor, sin ninguna duda, ¿no? Y por lo tanto representa, sin duda, a una parte de la sociedad. Por supuesto, no toda la sociedad está representada en el medio intelectual, pero representa una parte de la sociedad. Pero los argumentos no son argumentos alejados de ninguna otra experiencia. Cualquier persona que piensa un poco en este asunto llega a las mismas conclusiones. Es decir, no es un problema de alta educación o de baja. Yo creo que es algo, en el fondo, extraordinariamente profundo, pero también extraordinariamente elemental. Es tan sencillo saber qué es lo que hay que hacer. Como digo yo en mi conferencia, cuando uno sabe qué es lo correcto, lo difícil es no hacerlo. Y en este caso yo creo que no hay ninguna duda. A nadie le cabe la duda de qué es lo correcto. Porque no hacer la paz, no apoyar la paz, es seguir perdidos en ese laberinto en el que lleva este país tantos años. Y por lo tanto, pues a mí me parece que es claro y diáfano el camino a seguir. Muchas gracias, Santiago, por su presencia en Hagamos las Paces, y los invitamos a que sigan reflexionando sobre la paz que se acerca en nuestro país, Dios mediante, y gracias a la labor y al compromiso de personas como Santiago. Y los invitamos, por supuesto, a leer La Guerra y la Paz, este extraordinario aporte de Santiago a la discusión sobre el tema clave de nuestro país.